Bueno, con Percio Maldonado yo siempre me gusta que venga aquí para yo preguntarle cosas, porque uno aprende más de periodismo y aprende más de cómo va el país. Y bueno, y a mí me gusta eso, uno siempre vive aprendiendo, ¿verdad? Y además me da noticias, pues son 3 por 1 que yo aprovecho cómodamente. ¿Cómo anda Héctor, todo? ¿qué tal? ¿Cuánto gusto? Todo bien, Siempre es todo un bien. placer compartir contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, qué te parece a ti este panorama político, cómo tú lo ves más allá de, bueno, uno siempre hace sus análisis diarios del acontecer y los hechos y los movimientos, pero como que no es el mismo escenario cuando alguien te pregunta de realmente, estoy hablando de la situación política del país y estoy específicamente en lo que sucede en el Partido de la Liberación Dominicana, el tema de una posible reforma constitucional y bueno, cómo esto impacta en toda la sociedad, cómo esto es normal, esto es lógico, esto es la lucha del poder, cómo tú lo ves. Bueno, hay mucho pedazo por lo que hay que tocar. Yo pienso que lo primero tal vez que habría que ver es la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y como ocurre siempre, un partido mayoritario que por demás es de gobierno, sus crisis casi siempre se hacen crisis nacionales, es decir, se reflejan porque tocan casi toda el sentido, afecta a la economía, afecta el estado de ánimo, generan incertidumbre. Yo diría que esta ha sido una crisis que por demás ha estado contaminada con algunos otros elementos de imagen del país que también se convierte como todo en un paquete. Y en ese sentido, yo creo que en la medida en que el Partido de la Liberación Dominicana encuentre una salida a sus diferencias, a su lucha interna, esa es una crisis, una situación política que irá despejando el panorama político nacional. Porque creo que el PLD está dominando en todos los sentidos el escenario de opinión pública, los enfrentamientos, el Congreso, fíjate en la situación en que está, el partido casi infuncional porque no se reúne precisamente para no tocar sus temas. Y yo creo que tal vez una vía de solución a la situación del Partido de la Liberación Dominicana es como volver al sosiego, es decir, volver a que sus organismos se reúnan de manera responsables y tomen decisiones, las que sean. Es decir, yo creo que si se plantea el tema de la discusión a una reforma constitucional y el partido tiene la capacidad de hacerla, la debe plantear y discutirla en sus organismos y tomar decisiones, porque en definitiva una reforma constitucional es una decisión política. Nos guste o no nos guste, pero aquí, en cualquier parte del mundo, es una decisión política. Pudiéramos considerarla que no es conveniente, pudiéramos considerarla que es conveniente, que no es saludable a los fines, pero es una decisión política. Y yo creo que los partidos que gobiernan tienen que tener ese sentido de responsabilidad de tomar decisiones, las que sean, pero tomando en cuenta los efectos que tienen esas decisiones. Primero, yo creo que una decisión de partido, lo primero que plantea es un desafío a los propios miembros a tener que acatar o desobedecer las líneas partidarias. Y yo creo que la ausencia de esos encuentros institucionales son lo que tienen al Partido de la Liberación Dominicana en esta situación complicada, de incertidumbre. Los mismos miembros no saben por dónde vienen las cosas, no sabe por dónde viene la señal, todo el mundo está calculando. Creo que evidentemente el sector oficial está intentando introducir la reelección, aunque el presidente no haya hablado de eso, pero las señales yo creo que son muy evidentes. Hay una lucha por el poder ahí, evidente. Del otro lado se sabe más porque el sector de Leonel Fernández pues está luchando porque no se modifique, consciente de que si se modifica pues el presidente probablemente sea el candidato, aunque se vayan a una competencia interna, ¿no?
Por tanto, yo creo que es una situación que tal vez la inminencia de los plazos, porque también ese es un factor nuevo que no teníamos antes. Hay una ley 3318 que establece unos plazos fatales que va achicando al Partido de la Liberación Dominicana. Creo que hay factores políticos en el escenario, sobre la mesa, que tal vez no lo estamos tomando en cuenta, porque el Partido de la Liberación Dominicana no ha permitido que esos elementos fluyan. Por ejemplo, una de las discusiones que se tiene es si conviene unir de nuevo las elecciones por razones económicas, por razones de que la oposición pudiera tener poco chance con un PLD unido, con todo el control, con todos los recursos que tiene como para conseguir tener éxito con un partido grande, desocupado, solo dedicándose a ganar cada alcalde en municipio, en distrito. Entonces yo creo que esos son factores que no han podido fluir. Creo que la manera en que se ha estado manejando en el Congreso también, la estrategia para mí ha sido errada. Yo creo que hasta el discurso ha sido errado. Mucha gente tal vez hablando demasiado y eso pudiera atribuirse a ambos sectores, pero en el propósito de la reelección yo creo que ha tenido mucha gente hablando más de la cuenta en un proyecto que tal vez planteado de una manera diferente, e incluso en el propio partido pudiese tener un desenlace mayor. Creo que se va haciendo más complicado cada vez el tema de la reelección. No quiero decir con esto que sea una cosa imposible, pero creo que se ha ido complicando y probablemente se ha ido complicando por un manejo inadecuado de una estrategia política que conduzca a poner los temas sobre la mesa. Y bueno, pero ahí está también el componente, porque hablando del discurso, también se ven como que no se ve una coherencia de parte de quienes quieren reformar la Constitución, en tanto y cuando dicen, bueno, sí, queremos y esto, y vamos a quitar el transitorio y debemos hacer esto y el otro, pero entonces también esos mismos voceros caen diciendo, pero hay que esperar que el presidente hable. O sea, el presidente no ha fijado posición. Y aunque él no ha hablado, como tú dices, pero bueno, lo que uno ve y lo que uno dice es eso. Pero sí, también en muchas ocasiones cuando se llega al tema dicen también, pero hay que esperar que el presidente fije su posición. Ahí es como, bueno, o se marcha hacia la modificación o se espera que el presidente hable, que bueno, recientemente en el regreso de un viaje dijo que casi está hablando. Sí, bueno, entonces, yo que eso me acordó aquella famosa canción de Ifragín Ferrer y de Omar Aportuondo, quizás. Bueno, tú sabes que en el Partido de la Liberación Dominicana, y eso es natural cuando las crisis de los partidos se van profundizando, hay un factor de confianza que se quiebra. La mejor experiencia que conocemos es la del PRD, que vivimos, tal vez como la más reciente y que fue larga, que uno lo vio en el poder, en la oposición, pero se fue requebrajando hasta que las situaciones personales eran más importantes que las crisis políticas. Cuando hay confianza, cuando hay diálogo, los intereses políticos se conversan, se negocian. La política es una negociación constante. Hasta en la guerra el factor de negociación es un elemento considerable permanentemente, porque tú ¿con quién negocias la paz? Es con el enemigo, es con el adversario. Si no, la guerra nunca se termina. Si no, la guerra nunca se termina. Y la guerra no es un fin en sí mismo. Tú puedes pelear con alguien, pero tú no tienes el interés de pelearte todo el tiempo. Tú te puedes quedar enemigo todo el tiempo de alguien, pero no puedes estar peleando todo el tiempo porque a lo mejor ni él ni tú tienen la resistencia y alguno cae en el combate. Por tanto, la guerra no es un fin en sí mismo. Puede ser un medio de lucha en algún momento, pero es natural o que una de las partes vence a la otra o alguien promueve un diálogo de entendimiento y se hace una negociación de paz, de alto al fuego, de buscar unas soluciones amigables. Uno lo ve en los países, en guerras entre países, lo ve entre conflictos internos de guerras civiles. Y en los partidos hay crisis permanentes, porque los partidos son una
es una lucha permanente de poder, de grupos económicos. ¿A dónde está el riesgo? Cuando los partidos, y yo creo que es el gran peligro del Partido de la Liberación Dominicana, en que sus organismos han venido poco a poco dejando de funcionar. Los comités de base no se reúnen, los sectores no se reúnen. Lo único que quedaba más o menos vivo y que todo el mundo respetaba, acogía, era su comité político. Ese petit comité que decía, bueno, es por aquí, aunque no nos reunamos, pero es por aquí. El comité central, que lo fueron agrandando hasta hacerlo inútil, sí, porque eso solo sirve cuando hay eventos muy particulares o para validar candidaturas, y casi es para sentarse y levantar la mano. Sí. Pero, digamos, el mecanismo de ejecución política es el comité político. Y ese comité, en la medida en que las crisis se ha ido profundizando, ha ido perdiendo efectividad. Perdiendo efectividad porque a veces no se reúne para ni siquiera tratarse los temas. Y se reúne y no se atreven a veces a plantear los temas porque resultan complicados. Entonces, en la medida en que... Y además como que uno ve también que están como también públicamente tomando parte del conflicto, o sea, claro, mayoritariamente a favor en este caso del presidente Medina y los de Leonel también, o sea, ya no se veía como ese cuerpo que tomaba la decisión. Yo a Trueño Venté, porque también administraba un poco más el silencio en ese sentido, pero ahora son como parte también de los enfrentamientos, sí, es lo que se ve. Y mucha gente habla. Y mucha gente habla para no decir cosas siempre útiles. Así es. Y cosas ofensivas. Entonces, yo creo que dicen que cuando tú no tocas la parte personal, siempre las posibilidades de arreglo son factibles. Cuando la parte personal se van dañando, la distancia, la posibilidad de un diálogo razonable se va perdiendo. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha estado siendo afectado cada vez más por eso. Y muchos de sus dirigentes, incluso los más emblemáticos del partido, los más históricos del partido, han ido perdiendo también esa capacidad de ser esos entes de equilibrio, aún entre dos figuras como la de Danilo Medina y Leonel Fernández, que han venido dominando el escenario electoral del país, porque son los dos que han sido presidentes de esa organización. Pero siempre sabiendo ellos que tienen un comité político con un peso específico, capaz de sentarte y decirte, mire compañero, usted no puede por esto y por esto y por esto. Y tú tener que saber que aunque no te gustara, había una mayoría que había que respetar. Unos congresistas que si el comité político se reunía y decía, bueno, hay que votar por esa ley, hay que votar por esa ley. Te guste o no te guste. Pero esa es la línea del partido y eso se respeta. Eso, el partido ha dejado que eso se quiebre. Y entonces legisladores del partido han comenzado, bueno, recuérdate que votaron 10 en el 12, ¿cuándo fue la reforma constitucional cuando el presidente Hipólito Mejía? En el 2003 votaron 11. 12 sí, 12. Los cuales retornaron después. Eso es así. Entonces, esos actos de indisciplina, de tolerancia, son parte del abono al deterioro. Y el partido, y parte de la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana como organización era su disciplina, su línea, su cohesión en la línea política. Yo te diría una cosa, Leonel Fernández y Danilo Medina tienen un tema, la presidencia de la República. Por tanto, ese es un tema que se puede conversar razonablemente, se puede conversar. Se pueden poner los temas sobre la mesa y es una cosa que se puede llegar a acuerdo razonable. Pero el tema es que ni siquiera están conversando. Tú supones que yo quiero una cosa, tú supones que yo quiero la otra. Yo no sé lo que tú estás pensando, yo tampoco sé lo que el otro está pensando. Y entonces yo creo que ese diálogo falta. Y tú no dijiste, tú utilizaste una palabra quizás que por eso no está el diálogo, quizás la confianza. Sí, pero bueno, la confianza se construye. O se puede restablecer. Si yo confío en lo que tú me dices, en lo que tú... Pero también se buscan los mecanismos, me fallaste aquí, me fallaste allá, pero bueno, vamos a ver, buscamos garantías. Es decir, lo que te quiero decir que hay... Porque la confianza no solo la construyen los dos involucrados, la confianza la tienen que construir
la estructura partidaria. Y tú dices, si llegamos a un acuerdo, cumplimos el acuerdo. Si llegamos a esto, tú tienes que respetar el acuerdo. Es decir, hay cosas que se pueden reconstruir, se pueden restablecer. Pudiéramos decir que no confío todo 100% en lo que tú me digas, o tú pudieras decirme de lo mismo a mí, pero algún nivel de entendimiento podemos tener. Por ejemplo, parte de esa confianza o la desconfianza que se abona, los leonelistas esgrimen el pacto de los 15 puntos y dice, por ejemplo, un destacado miembro del comité político que firmó el pacto, dice, bueno, eso fue un atraco. O sea, sí, entonces, pero eso es parte, todo eso es parte del deterioro, que van sumando factores y cosas. Y porque te voy a decir una cosa, ese pacto, llamémosle pacto de allá, fue como una salida de una cosa que quedó ahí y no se conversó, porque muchas de esas cosas debieron exigirse, debieron establecerse como el partido. Eso se quedó ahí, porque era como una forma de darle una solución institucional a un problema, a un conflicto que tampoco se manejó bien en aquella coyuntura. Simplemente hubo una especie de imposición, una mayoría, una cosa, pero hay que decir, aquellas aguas trajeron estos lodos. Entonces no es una cosa que se deteriora un día. Tú tienes un cúmulo de actitudes, de conducta, de manejo, de todo. Ya. Pero está el tema, y tú dijiste, bueno, la Constitución es un tema político y los políticos son los que lo reforman, los que lo pueden reformar, los que lo pueden... Eso, pero está el tema de si hacemos una reforma en el 15, otra en el 19, si hicimos una, por ejemplo, más amplia en el 12, una en el 12. Entonces, si teníamos el modelo 1 y sale y vuelve, otro 2 y nunca jamás, ese es el que tenemos ahora. Pero también tenemos como que ponernos de acuerdo definitivamente porque... Mira, Héctor, el principal problema de la política dominicana, la historia dominicana, es el poder. La Constitución dominicana la hemos cambiado 39 veces. Sí, 38, hay 39 textos y se han cambiado 38 veces. 32 ha sido para el tema de la reelección. Sí. Y mucha gente dice, bueno, a mí me gusta el modelo americano, dice, estadounidense, refiriéndose al modelo estadounidense. 2 periodos, usted se va a casa y no vuelve por aquí, más que como invitado especial o el presidente lo use para hacerlo. ¿Cuál es el secreto del pacto, o ese pacto, esa enmienda a la Constitución dominicana, a la Constitución estadounidense? Bueno, hasta el 45 la Constitución era... El último, el presidente Roosevelt fue el que se... Franklin Delano Roosevelt. Que si no muere, a lo mejor, evidentemente hubiese ganado su elección de nuevo después de la guerra. Pero se logró un acuerdo que también tiene mucho que ver con la cultura política, las actitudes y la cultura política. ¿Cuál es? Primero, ningún presidente de los Estados Unidos puede cambiar la Constitución para beneficiarse a sí mismo. Ese es un primer principio. Por tanto, si tú eres presidente de los Estados Unidos y la cambias, no te puede beneficiar. A lo mejor me beneficio yo, que soy hasta tu adversario. Sí. Entonces no tiene sentido para ti cambiarlo. Y segundo, tiene que ver con los ingresos. Tú no puedes, como presidente de los Estados Unidos, aumentar los salarios para beneficiarte como presidente. Por tanto, ¿qué sentido tiene tú hacer eso? Cuando tú no te vas a beneficiar y me vas a beneficiar a lo mejor a mí que tengas. Entonces, eso es un sentido, una especie de sentido del límite, que es lo que no establecemos aquí. Aquí le hemos buscado todas las modalidades a la Constitución, pero no tenemos la cultura de respetar la ley, porque no es solo la Constitución. Así como no respetamos las leyes, tampoco respetamos la Constitución. Y argumentamos la Constitución y argumentamos la ley cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, despotricamos contra ella y vamos contra ella. Pero fíjate que la cultura de nosotros es actuar y luego ajustamos la ley a nuestras actuaciones, o la Constitución, incluso la Constitución. La dinámica de un país organizado es que las actuaciones de sus individuos, de sus funcionarios, es en base a la ley. Esa es la diferencia. Entonces aquí es un problema político el tema constitucional.
Y por tanto son los políticos los que tienen que tomar decisiones. Y tú dices, y el propio sector empresarial también. El propio sector empresarial está con la reforma si cree que le conviene y está contra la reforma si cree que no le conviene. Y entonces no tenemos una actitud coherente de decir, mire, usted es un buen presidente, pero usted tiene que irse a casa. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos buenos presidentes no nos hemos estado perdiendo porque no le hemos dado el chance? Así es. Entonces, Así es. Entonces, un país, y eso tiene también que ver no solo con el Estado mismo, tiene que ver con las democracias de los partidos. Porque en la medida en que los partidos no tienen una dinámica de renovación política, eso tampoco le da institucionalidad. Claro. Es decir, como instituciones sociales y políticas del Estado, que al final son las que van a dirigir el Estado de la nación. Eso es así. Bien, solicito el permiso, eso es para que ustedes vean que un analista está pensando, a ver si lo lanzamos en cualquier momento, de don Percio Maldonado. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, presidente de El Nuevo Diario, presidente de la Federación Dominicana de Tenis y también a nivel de la región, varias presidencias. Pongan atención y cuidado con eso. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.